en Jesús. Así como están de pie, hermanos, Dios los bendiga, el Señor los guarde y estemos atentos, hermanos, al consejo de la palabra. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gloria a Dios, hermanos, paz de Cristo. Una vez más, hermanos, el Señor me ha concedido el privilegio de traer el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, es algo muy hermoso, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad de anunciar la palabra de Dios, pero no solamente detrás de un púlpito, sino que la palabra de Dios debemos anunciarla donde quiera que nosotros andemos, hermanos. Y hermanos, yo los invito a ustedes, ¿verdad? A que comiencemos a hacer algo por la obra de Dios, hermanos. Es necesario, hermanos, para que podamos todos llegar ante la presencia de Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, verso 14 y 15. Hermanos, gracias a mi pastor, gracias a ustedes por estar en este lugar, hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. Libro de los Romanos, capítulo 10, verso 14 al 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, mi Dios del cielo, Señor, delante de ti, mi Dios del cielo, estoy, Padre, pidiendo tu bendición y tu cobertura, mi Dios. Que tomes mis labios, que tomes mi cuerpo, Señor, aleluya. Que tu Santo Espíritu, Señor, guíe mis palabras, Padre. Señor, para que esta palabra penetre en lo más profundo del corazón de tus hijos, discierna sus pensamientos, Señor, y produzca salvación en aquellos que están perdidos, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. Estamos mirando el tema de evangelismo en acción. Este es un tema muy hermoso, hermanos, que ya solamente con escuchar el tema de evangelismo, ¿verdad? Evangelismo en acción nos está diciendo que necesitamos ponernos a hacer algo, que necesitamos nosotros, ¿verdad?, actuar. Acción requiere movimiento, requiere que uno, ¿verdad?, empuje hacia adelante, que continuemos con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar desde el comienzo de su ministerio, hermanos. Así que yo le he puesto como título a este mensaje: soy mensajero de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir es lo mismo. Soy mensajero de la palabra de Dios. ¿Nadie? ¿En verdad lo son? Hermanos, el capítulo 10, verso 14 y verso 15 de este libro de los Romanos trae un mensaje muy precioso en el cual podemos visualizar todo lo que Dios quiere para nosotros. Cuando lo estaba analizando, cuando estaba buscando qué predicarles, venía a mi mente estos versículos y miraba el trasfondo que hay detrás de todo ello. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, encontramos cosas preciosas, maravillosas. ¿Por qué? Porque este pasaje, hermanos, nos deja ver claramente que Dios
está observando al mundo, que Dios está observando a la iglesia. Él está mirando lo que hacemos, lo que no hacemos, nuestro compromiso, nuestra forma de obediencia que estamos haciendo nosotros con el mensaje que Dios nos dio. Estamos nosotros en este pasaje mirando la forma en que Dios ve la condición del mundo y la condición de la iglesia. Dice el libro de los Romanos, el verso que acabamos de leer: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han conocido? ¿Y cómo, dice, creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vemos el trasfondo que hay en este mensaje, en estas palabras. No solamente podemos observar que Dios está mirando al mundo y a la iglesia, sino que también nos deja ver el proceso de la transformación del hombre, la condición de pecado, la incredulidad que hay en el hombre. Pero este pasaje, hermano, nos recuerda a nosotros cómo vivíamos nosotros, cómo éramos en el pasado. ¿Cómo predicarán? ¿Verdad? Dice la escritura, si no hay quien les predique. O sea, primero Dios nos toma del mundo. ¿Cómo estábamos en el mundo? Igual que la otra gente que todavía está allá, perdidos en la idolatría, en la concupiscencia, en sus borracheras, en sus fiestas, en sus deleites, sus casinos, en todas esas cosas en las que nosotros nos ocupábamos. Y la escritura nos recuerda de dónde nosotros salimos. Pero lo maravilloso de Dios en este texto nos dice que de allá del mundo nos tomó Dios. Alguien se preocupó por enseñarnos la palabra de Dios. Alguien oró por usted. Alguien oró por mí. Alguien ayunó. Alguien fue a hacer la obra que Dios le encomendó. Y después de que Dios nos encontró, después de que nosotros obedecimos a su palabra, que decidimos cambiar nuestra vida, venimos a este camino. Aquí con su palabra el Señor nos cambia, nos transforma, nos limpia. Y míreme a dónde estoy. Y mírese usted en dónde está. Entonces este texto nos está diciendo que Dios te sacó de allá y te puso en este lugar. Pero te llamó, hermano, hermana, con un compromiso. Te llamó, ¿verdad?, con un pensamiento, con un deseo misionero. El Señor quiere que usted también, que yo también, hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado. Por eso el Señor nos está hablando cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Hermanos, ¿cómo van a hacer ellos el trabajo? ¿Cómo vamos nosotros a ganar más gente si nosotros no estamos saliendo a evangelizar? Si nosotros no estamos haciendo nada. Luego dice, lo que precioso que me gusta, cómo termina el Señor. Una vez que te ha limpiado, una vez que tú obedeces a la palabra de Dios, Dios da alabanza de ti y dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Hermanos, ser reconocido, ¿verdad?, delante de Dios es algo grande, algo maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran que Dios expresara así de ustedes. Pero si no están haciendo la obra, el trabajo misionero, ciertamente los ojos de Dios están en contra de ustedes. Porque hemos recibido todos un mandamiento y no estamos haciendo absolutamente nada con ese mandamiento.
Ya Dios nos limpió, ya Dios nos capacitó, ya conoces la palabra de Dios. Yo no sé cuántos años lleve usted escuchando el mensaje tras mensaje y no hace nada. Año con año el Señor visita la higuera y no encuentra fruto. Llegará el día en que el Señor le va a decir: métele hacha. Hermanos, todos tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios. Los hombres, las mujeres necesitan escuchar el evangelio de Cristo para poder ser salvos. Lamentablemente mucha gente no tiene la palabra de Dios. Solo hay que recordar lo que éramos nosotros antes: borrachos, mujeriegos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, y todas estas cosas teníamos nosotros. El hombre necesita escuchar el evangelio porque el hombre del mundo está perdido. Pero lo triste es que también algunos de la iglesia, hermanos, están perdidos. Están aquí y no están seguros de su salvación. Posiblemente ministran en la alabanza, tienen algún cargo de ujier, tienen cargos de la cocina, de algún trabajo, pero se sienten perdidos, se sienten solos, igual que el mundo. ¿Por qué? Porque no han hecho caso a la palabra de Dios, no han puesto por obra la palabra de Dios. ¿Cómo vas a enseñarle al mundo que hay una vida mejor si no estás poniendo por obra la palabra de Dios? Los hombres necesitan escuchar el evangelio de Cristo para ser salvos. Usted necesita escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Usted no necesita que alguien le haga un nuevo llamado. No necesita, a veces estamos esperando, hermanos, que venga un evangelista, un misionero, que venga alguien especial de otro lugar para que nos dé un mandamiento, para que nos envíe. Hermanos, ya Cristo nos envió. Ya Dios nos habló desde el principio. El mensaje es: id y haced discípulos. Marcos 16:15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no necesitamos que venga alguien especial para volvernos a decir las palabras que Cristo ya nos dijo. Esto es cuestión de obediencia en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros comience a hacer la obra de evangelista que se nos ha encomendado. Allá afuera, hermanos, allá en el mundo, hay futuros pastores, futuros evangelistas, futuros misioneros que están ebrios, borrachos, y necesitan que nosotros vayamos y los saquemos de esa condición para que comiencen a hacer la obra de Dios. Así estábamos nosotros en el pasado. Así me encontraba yo en el mundo, perdido. Recuerdo aquella ocasión cuando nos conocimos con nuestro hermano Hilario, la hermana Josefa, en una lavandería. Estaba yo perdido ya. Comenzaba a beber nuevamente otra vez. Volvía a estar yéndome a los bailes. No salía de los casinos. Pero hicieron la obra que Dios les encomendó. Y ahora aquí estoy otra vez. ¿Por qué? Alguien se preocupó. Alguien tuvo misericordia de mí. Alguien hizo el trabajo. Alguien dejó el cansancio. Y quizás cansado y sin comer, así se fue a predicarme la palabra de Dios. Y así como estaba yo, así como está usted, hoy, en este día, allá afuera, hay muchos que el día de mañana serán pastores. Pero ¿cómo predicarán si no hay quien les predique?
¿Cómo van a conocer la palabra de Dios si no hay quien les enseñe la palabra de Dios? Si la iglesia no está haciendo el trabajo que se le ha encomendado. Todos los hombres desde el día que conocimos a Cristo llegamos a ser responsables por la evangelización del mundo. Hermano, usted es responsable, hermana, usted es responsable por la evangelización del mundo. El apóstol Pablo dice: me es impuesta necesidad. En 1 Corintios capítulo 9, verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, ay de mí, ay de usted, porque Dios ciertamente nos demandará si no predicamos la palabra de Dios. Pero lo que dice el apóstol Pablo tampoco es para que el que lo hace se esté vanagloriando. Pues dice que si anuncia el evangelio, dice, no tiene por qué gloriarse. No tenemos nosotros por qué gloriarnos, por qué andar presumiendo tantas almas me he ganado, como a veces algunos tenemos esa costumbre. Hermanos, porque nos es impuesta necesidad. Esta necesidad nos ha sido impuesta desde el momento que usted aceptó al Señor como su Salvador. Ahora su obligación, mi obligación, es ir y buscar aquella alma perdida. Somos mensajeros de la palabra de Dios. Tiene que haber una urgencia respecto a la tarea de ganar a los perdidos antes de que sea demasiado tarde. El mundo, hermanos, se está conduciendo a un abismo. Se está conduciendo al infierno el mundo. Y tiene el mensaje es urgente. Nuestro Señor Jesucristo en todo el Nuevo Testamento nos decía: levanten su mirada, los campos ya están listos para la siega. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, el obrero es usted, hermana, la obrera es usted. Ya alguien rogó y ya usted está aquí, pero sentado. Hermanos, esto nosotros es el trabajo que debemos de hacer. Tiene que haber una urgencia por los perdidos antes de que sea demasiado tarde, antes de que el Señor tome acción en contra de nosotros también. El libro de Romanos capítulo 1 verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escucha, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, si usted ya recibió la palabra de Dios y usted no la está compartiendo, usted está siendo injusto. Usted está reteniendo el mensaje con injusticia. Y en este momento mucha gente se está yendo al infierno por su culpa, por mi culpa. ¿Por qué? No estamos haciendo nada con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos cómodos como estamos. Hermanos, antes de que Dios tome acción contra nosotros, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué te va mal en la vida? ¿Por qué te vienen sufrimientos? ¿Por qué te vienen enfermedades? ¿Por qué te vienen padecimientos? Porque quizás Dios está molesto contigo y ha permitido que el enemigo te manipule un poco para ver si así despiertas. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la ira de Dios se revele desde el cielo contra nosotros, hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque ciertamente la sangre de toda aquella gente nos será impuesta a nosotros. Aquella sangre recaerá contra aquel que no predica la palabra de Dios. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 8, 9 y 11:
Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Oiga, hermano, escuche la palabra de Dios, porque ese mensaje es para usted y para mí. Cuando Dios le dice al impío que deje su mal camino, aquí hay personas que no han entregado su vida a Dios, que viven en pecado, y Dios le está diciendo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ya Dios ha dicho que el impío morirá si no se arrepiente. Pero el mensaje es para nosotros. Si tú no hablares para que el impío se guarde de su camino, el impío, dice, morirá por su pecado, porque no hubo quien le redarguyó, pero su sangre recaerá sobre usted. Y si tú, dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. El impío vive hincándosele a la piedra, hincándosele al tronco, hincándosele a una imagen de barro, una imagen de yeso que el mismo hombre fabrica. La Biblia dice que el hombre que no tiene entendimiento va al cerro, corta un árbol, se lo lleva a su casa, lo labra, lo talla, le da figura humana y luego le pone flores, se le hinca y le comienza a pedir. Y no se da cuenta que él mismo fabricó ese ídolo. Y ahí tienen al hombre, por la ignorancia de la palabra de Dios, adorando al palo, a la piedra, adorando al yeso. Y la iglesia católica, que tiene tanta gente así, nunca les dice la verdad. Pero lo peor de todo es que tampoco nosotros les estamos diciendo la verdad. Por eso dice la escritura, ¿verdad?, que en sus pecados van a morir si no corrigen su camino. Querida visita, si hoy estás escuchando este mensaje, la palabra de Dios nos está diciendo esto. Y si tú avisares al impío su camino para que se aparte de él, hoy se te está avisando que te apartes de tu mal camino. Hoy, este día, dice: y si no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero hermanos, yo he librado mi alma porque estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. En el verso 11 dice la escritura: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Hermanos, visita que me escuchas, Dios no quiere tu muerte. ¿Qué gana Dios con que te vayas al infierno? El Señor no gana nada, joven, que no has entregado tu vida a Dios. ¿Qué gana el Señor con que te vayas al infierno? Tienes que corregir tu camino, tienes que abandonar tus malas acciones. Hermano, que vives en pecado, que estás en la iglesia, pero que vives en pecado todavía. ¿Tú crees que Dios no te está mirando? A veces creemos que Dios está ciego, no es verdad. Dios está mirando y tarde que temprano te llamará a cuentas el Señor. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, hermano, hermana. Tú eres responsable con lo que haces con tu celular. Tú eres responsable por lo que miras en la televisión, en el internet. No pienses que Dios está ciego. No, Señor. Tuve un sueño donde miraba muchas cosas horribles, hermanos. Mi alma se agitaba por lo que miraba. Una iglesia viviendo en pecado. No todos.
Pero este es el mensaje de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia nos revela la condición del hombre que muere sin Cristo. Esto nos debe de producir temor a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. La Biblia nos revela el lugar a donde van las personas que no se arrepienten de su pecado, que conocen la palabra de Dios. Oiga, es peor el castigo para aquel que conoce la palabra de Dios y sigue viviendo en pecado. Los ángeles vivieron en la presencia de Dios, y Dios, cuando ellos pecaron, no tuvo misericordia de ellos por cuanto lo conocían. Si usted conoce la palabra de Dios y vive en pecado, ¿cree usted que Dios va a tener misericordia de usted si no la tuvo de los ángeles? Si no perdonó al mundo antidiluviano, ¿lo perdonará a usted si no se arrepiente? Por eso el mensaje es que dejes tu camino de maldad que estás llevando, que corrijas tus pasos delante de Dios, que clames a Dios, que busques la oportunidad. Cuando el altar está abierto, vente de rodillas delante de Dios y pide a Dios misericordia, que quizás Dios tenga misericordia de ti nuevamente. Aleluya. En el libro de Lucas capítulo 16 vemos nosotros a dos hombres los cuales tuvieron una experiencia casi similar. Nos habla la escritura de un hombre rico y un hombre pobre. Y dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oiga bien, aconteció que murió aquel pobre hombre y fue llevado al seno de Abraham. Y murió, dice, también el rico, y fue sepultado. Aquí no miramos nosotros que vienen ángeles por él. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refriegue mi lengua, porque estoy atormentado, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el lugar, hermanos, que la Biblia nos revela a dónde va el impío, el pecador. Un lugar de tormento donde el gusano nunca se muere y la llama nunca se apaga. Y este hombre, toda alma, toda persona que no se arrepiente de su maldad, que escucha la palabra de Dios y se vuelve a sus pecados, a su maldad, a este lugar va. Y estando en ese lugar de tormento, clama a Dios, esperando que Dios tenga misericordia de él. Pero hermanos, la oportunidad la tuvieron en la tierra. Aquí hay palabra de Dios que les advierte del camino que están llevando, del abismo a donde se están conduciendo, y aún así no se arrepienten de su maldad. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá pasará acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aleluya. Visita que me escuchas, escucha este mensaje. Porque si no te arrepientes, llegará el día que estarás sufriendo en aquel lugar. Y entonces querrás que alguien vaya a predicarle a tus hermanos. Querrás que alguien descienda del cielo para que les vaya a hablar, para que ellos tengan la oportunidad que usted tuvo. Este hombre estaba desesperado. Este hombre quería la salvación de sus hermanos. Él estaba sufriendo en aquel lugar de tormento. Usted no debe de esperar hasta que algo así le suceda también. No tiene que esperar. Hoy Dios ha abierto las puertas del cielo. Hoy Dios ha abierto las puertas del cielo. Escúchame. Dios tiene su tiempo para todo. Si estás aquí es porque Dios te está llamando. Dios te dio con un propósito, porque tu vida corre peligro. Gloria a Dios. Y Moisés le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan. Cuando estés en el infierno querrás que alguien le predique la palabra de Dios, pero el mensaje es: ahí están los hermanos, ahí está la iglesia, ahí está el pastor, óiganlos a ellos, oigan. Usted preste su oído para escuchar hoy, porque hoy es el día de salvación. El Señor no te va a enviar a uno de los muertos para testificarles, porque la palabra de Dios ha sido dejada aquí en la tierra, para que todos tengan esa oportunidad de alcanzar misericordia. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermano, amigo, visita que me escuchas. Cristo murió, pero también resucitó. Y levantándose de entre los muertos, dejó este mensaje de salvación, para que hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. La petición de este hombre prácticamente se cumplió, porque Cristo se levantó de entre los muertos y Él ha dejado este mensaje de salvación. El hombre rico en el infierno está sin esperanza, pero este hombre tiene un deseo de ver la salvación de sus 5 hermanos. Este hombre tuvo la oportunidad de hacer misericordia con aquel hombre pobre. Quizás, hermano o hermana, usted también tiene la misma oportunidad. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando tu hermano, tu hermana, tu vecino llegue a pedirte prestado a tu casa y le niegas lo que puedes tú darle? ¿Estás actuando de la misma manera como este hombre rico? El rico estaba sin esperanza. Así se encuentra todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Miramos que el rico tiene pasión por los perdidos. No puede ser posible que un muerto tenga más pasión que nosotros que estamos vivos. Nosotros debemos de estar apasionados, debemos de estar agradecidos, porque Dios nos sacó de ese mundo de inmundicia. Los pecadores están totalmente perdidos, están al borde de la eternidad. Día con día se acercan a aquel precipicio. Cada día están más cerca del infierno. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo? Por esa razón, Cristo en los días de su ministerio, el Señor no cesaba de predicar la palabra de Dios. Si alguien nos dejó ejemplo de cómo desempeñar, ¿verdad?, el evangelismo, de cómo
desarrollarlo, de cómo llevarlo, fue el Señor. En aquel tiempo que no había tecnología, que no había medio de transportación, el Señor caminaba largos tramos a pie. Se cansaba en el camino, dice la Escritura, porque todos los días andaba de aquí para allá. Recorriendo, dice la Escritura en Mateo capítulo 9, 36 y 38. Dice la Escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, Cristo nos ha puesto el ejemplo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy en día el cristiano, el Hijo de Dios, se ha perdido su compasión. Ya no hay compasión por el perdido. Estás trabajando con tu amigo en el trabajo y no le dices nada. Estás platicando con tu vecino, estás platicando con alguien y no le dices nada. Nunca encuentras cómo entrar a predicar la palabra de Dios. Otros solamente están mirando qué beneficio sacar de aquellas personas. Hermanos, ¿cómo vamos a ganarnos a un alma para Cristo si todo el tiempo el hombre mira a la mujer con codicia y con deseo? Nunca te vas a ganar un alma para Cristo así. Tienes que mirar su alma que se está yendo al infierno, no su cuerpo, aleluya. Tienes que desear, tienes que anhelar que venga al camino del Señor, que se arrepienta de su pecado, de su maldad. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted es la mies, hermano. Ya se rogó por usted, ya se oró, ya se ayunó por usted. Usted es aquel obrero, el que Dios está buscando que vaya a llevar el mensaje de salvación. Hoy en día, mis hermanos, se predica un evangelio moderno, un evangelio de felicidad, un evangelio donde te dicen que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte felicidad, para darte alegría, para darte gozo, para darte prosperidad, para que vivas en victoria. Y la gente se emociona y yo quiero de eso, y caen y se revuelcan, y puro emocionalismo. Pero nunca le predican del pecado. Eso es verdad, pero tiene que ir el mensaje completo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Tienes que tomar tu cruz cada día. Hermanos, tomar la cruz de Cristo todos los días significa que estás caminando todos los días, ¿verdad?, hacia aquel monte donde vas a ser crucificado. Porque ya llevas tu cruz. Tu cruz significa que estás dispuesto a morir por el evangelio de Jesucristo. Eso es tomar tu cruz cada día, es soportar la mentira, la blasfemia, los chismes que se levantan contra ti. Es soportar el daño, lo que hace la gente para ofendernos, para lastimarnos. Eso es llevar la cruz de Cristo. El evangelio moderno hoy en día es un anzuelo que produce creyentes, pero sin arrepentimiento. Eso es lo que hace ese tipo de evangelio que hay, que hoy se predica en muchas iglesias. Usted puede poner en la televisión canales cristianos y va a mirar un montón de basura que aquellos que no tienen temor de Dios, lobos rapaces, le están predicando a su pueblo. Y la gente tiene las iglesias llenas, pero todos viviendo en la inmundicia, en el pecado. No se ve la santidad por ningún lado, en ninguna iglesia de esas que he mirado. Porque no les están predicando la verdad. No les están predicando la palabra de arrepentimiento, de justicia, de juicio. No les dicen que hay un infierno donde van a ir y ahí van a pasar una eternidad. No les dicen que hay un cielo donde se necesita que para entrar se viva en santidad.
porque nadie va a entrar con un templo sucio, un cuerpo sucio. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Si usted nunca ha confesado sus pecados a Dios para apartarse de ellos, nunca ha alcanzado la misericordia de Dios. Usted necesita confesar sus pecados. Usted necesita arrepentirse de ellos. Nuestra salvación viene de la misericordia de Dios. Cuando usted clama con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, ahí es donde viene la misericordia de Dios. Dios es el que te justifica, Dios es el que te limpia, Dios es el que te guarda, Dios es el que te mete en su reino para que vivas una vida de obediencia y sujeción a la palabra de Dios, porque tampoco vas a vivir como a ti te dé la mucha gana. Aquí hay reglamentos. En la casa del Señor hay reglas que se tienen que seguir. No puedes vivir como a ti te dé la gana. A veces creemos que podemos hacer lo que queremos y no es así, mi hermano, mi hermana. Hay un infierno que te está preparado, que está esperándote si no haces la voluntad de Dios como se te está diciendo. Ir al cielo no es cualquier cosa. ¿Cómo vas a habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo vas a llegar delante de Dios viviendo una vida de inmundicia? Nunca vas a entrar al reino de los cielos viviendo de esa manera. No te equivoques, mi hermano, mi hermana. Se necesita vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra salvación viene de la misericordia de Dios. Entonces, sin el arrepentimiento, Dios no es misericordioso con usted, porque no hay arrepentimiento. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted nunca se ha arrepentido, Dios lo está resistiendo. Para que usted experimente la misericordia de Dios, tiene que llegar delante de Él humillado, de rodillas. Voy a comenzar a concluir, hermanos. Déjame decirte, visita que me escuchas, hermano, que quizás estás viviendo en pecado. Mientras tengas vida, tienes esperanza de reconciliarte con Dios. El altar es un lugar donde usted puede venir arrepentido, donde usted puede decirle al Señor que le perdone. Y quizás Dios tenga misericordia de usted. Hoy, este día, el Señor puede perdonar tus pecados. Es por esto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo voy a terminar. Voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 al 31, y voy a estar terminando. La palabra de Dios dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Escuche, mi hermano, mi amigo, visita que nos escuchas. Dios está pasando por alto los tiempos de tu pecado. Si has vivido en pecado, si estás viviendo en pecado, si estás alejado de Dios, Dios está pasando hoy los tiempos de esa ignorancia. Y ahora te manda que te arrepientas en donde quiera que estés, por cuanto ha establecido un día. Oiga, un día estarás delante de la presencia de Dios. El que ahora está con sus brazos abiertos, el que ahora te está llamando para que vengas arrepentido ante Él. Aquel día estará como gran juez y juzgará tu vida conforme a tus acciones. Y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios tiene misericordia de ti.
Dios quiere que tú alcances la salvación. Yo voy a invitar a aquellos que nunca han entregado su vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios abrió las puertas del cielo. Escucha, tu vida corre peligro. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere que tú vayas a un lugar desconocido para ti. Antes de que tu vida se termine, entrégale tu vida al Señor, porque no tenemos nosotros el día en que vamos a morir. Que Dios me los bendiga. Nuestro pastor Mario Landa con ustedes. Padre Cristo, amados hermanos, Dios bendiga al nuestro hermano ministro por esta palabra. Meditémosla. Meditemos. La misericordia de Dios es grande. Es grande. Vamos a orar y así seremos despedidos dándole gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos alerta, nos confronta, nos redarguye, mi Dios. Bendice a nuestros amigos que todavía no se han entregado a ti. Señor, que despiertes en ellos esa necesidad, así como un día despertaste en nosotros. Señor, porque cada día trae su propio afán. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que tú la haces prosperar, para lo cual ha sido enviada. Ayúdanos, Señor. Sabemos que son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, Señor, donde se ha ignorado, Señor, donde se ha callado, Señor, pero tú sigues teniendo misericordia. Despídenos de este lugar, pero nunca, mi Dios, de tu presencia, y llévanos con toda paz y felicidad a vuestros hogares. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.